Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ella porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. En el Evangelio de hoy, Jesús aparece pastoreando a su pueblo. Jesús va recorriendo los pueblos, predica el reino de Dios, sana a los enfermos, expulsa a los demonios. La iglesia es el rebaño del Señor. Y yo les pregunto, ¿Jesús es un pastor o es el pastor? Jesús es el pastor. Jesús cuida a su iglesia. Y Jesús ha querido que su iglesia esté cuidada por los pastores, con minúsculas, los sacerdotes. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús ve la multitud y se compadece de la multitud. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Y Jesús dice: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que mande trabajadores para su cosecha. Hoy quisiera pedirles a ustedes que todos los días le pidan al Señor 3 puntos concretos que tienen que ver con los pastores, con minúsculas, que son los sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Primer punto. Señor, danos sacerdotes fieles. Segundo punto. Tercer punto. Señor, danos sacerdotes santos. Esas 3 peticiones háganla todos los días. ¿Cuál es la primera petición? Señor, danos muchos sacerdotes. Decía San Juan Pablo II, la tristeza de la iglesia es la falta de sacerdotes. Tenemos que rezar para que haya más sacerdotes. Estamos viviendo en una profunda crisis vocacional. La iglesia necesita sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Si no hay sacerdotes, no se predica con autoridad la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes todos los días recen por las vocaciones a la vida sacerdotal. En la iglesia todas las vocaciones son importantes. También hay que rezar por las vocaciones a la vida matrimonial. Pero necesitamos más sacerdotes. Segunda intención, ¿cuál es? Señor, danos sacerdotes
fieles. La caída de un sacerdote es la alegría del diablo. Un sacerdote es un bocado muy sabroso para el diablo. Hay que rezar por la fidelidad de los sacerdotes, que sean fieles hasta la muerte. Y también hay que rezar para que los sacerdotes sean fieles a la doctrina de la Iglesia. Cuando hablamos de la fidelidad de un sacerdote, no solamente estamos diciendo que persevere hasta el final, sino que enseñe la doctrina de Cristo. Hace algunos días atrás escuchaba una noticia que a mí me indignó, de un sacerdote que había puesto la bandera del arco iris, de lo que es la agenda LGTB, a la Virgen María. Eso es una blasfemia. Ese sacerdote está haciendo mucho daño. Hay que rezar por la fidelidad de los sacerdotes, para que enseñemos la verdad, para que no diluyamos la palabra de Dios, para que no tengamos miedo de enseñar lo que Cristo nos enseña, aunque no sea popular. ¿Y cuál es la tercera intención que yo les pido que recen todos los días? Señor, danos sacerdotes santos. No basta rezar por la fidelidad de los sacerdotes. Hay que rezar por la santidad de los sacerdotes. La cantidad es importante, pero más importante es la calidad. Y la calidad es la santidad. El diablo molestaba mucho a San Juan María Vianney. Una vez le quemó el colchón. Y el diablo le dijo a San Juan María Vianney una vez: 3 sacerdotes como tú y acaban con mi reino. Es decir, 3 sacerdotes santos acaban con el reino de Satanás. Hay que rezar por la santidad de los sacerdotes. Y decía San Juan María Vianney: si el sacerdote es malo, el pueblo es pervertido. Si el sacerdote es regular, el pueblo es malo. Si el sacerdote es bueno, el pueblo es regular. Si el sacerdote es santo, el pueblo será bueno. Con ello, San Juan María Vianney estaba diciendo que la santidad de un sacerdote repercute en el bien del pueblo de Dios. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, para que aumente las vocaciones a la vida sacerdotal. Pidámosle hoy a la Virgen por sus hijos predilectos, que son los sacerdotes, para que sean fieles hasta la muerte, para que enseñen con fidelidad la palabra de Dios y para que sean santos, para que reflejen a Cristo, el pastor con mayúsculas. Que así sea. Amén.